Buenos días, buenas tardes, depende de dónde se conecten. Este es el grupo Juntos Podemos Lograrlo. En la recuperación de todos no sobra nadie. El tema de este mes es Mi cuerpo, mi decisión. Y tenemos un invitado de lujo, nuestro padrino Mario Solís, que nos va a hablar sobre trilogía para sanar, que es muy importante el tema. Así que bueno, a escucharlo, a disfrutarlo. Mario, todo tuyo. Gracias. Gracias, amada Andrea. Gracias al grupo Juntos Podemos Lograrlo. Gracias a todas las servidoras. Un gusto saludarte, Brisa. Gracias por estar aquí con tu servicio y a todas las personas que estamos presentes. Estoy tratando de organizar esto. Mi nombre es Mario Solís, formo parte de la Fraternidad de Al-Anon. Lo que diga, lo que comparta y las equivocaciones que tenga, junto con todos los errores que pueda cometer en este compartir, y aciertos también, no tiene absolutamente nada que ver con Al-Anon como un todo. Hablo a veces un poco de francés, hay personas que tienen los oídos muy delicados y a veces se ofenden. Pido mil disculpas porque esa no es la intención, no es la intención de ofender absolutamente a nadie. Lo que sucede es que en un momento determinado, para poder expresar lo que siento, lo que he vivido o lo que pienso en este momento, tengo que decirlo como tengo que decirlo y ojalá ustedes puedan entender eso. Si es que hay alguna persona que les cae mal, mi persona, mi compartir o lo que exprese, no está obligada a estar en esta reunión. Así de simple es este asunto. Lo que hago es para reafirmar lo que hay en mí, nada más. Eso es todo el asunto. Se fue el audio, ahí me escuchan, ¿ya? Es un tema largo, es un tema muy profundo, no creo que vayamos a poder avanzar en lo que se puede el día de hoy. Voy a tratar de sintetizar, voy a tratar de ser lo más corto posible. Aquí tengo un poco de apuntes porque hay que prepararse para estos menesteres. Esto no es cuestión de hablar solo con el corazón, porque con el corazón puedo venir y hablar estupideces y media, y esa no es la intención. Hay que hablar con el corazón, pero cosas que realmente estén con sentido. ¿Cuál es la tricología de la recuperación? Si hablamos de la trilogía de la recuperación, tendríamos que topar la trilogía de la enfermedad. Nos dicen que la enfermedad del alcoholismo, ya sea por contagio directo o por contagio de relaciones con un individuo alcohólico o alcohólica por amistad o familiar o convivencia, es la enfermedad es a nivel mental, espiritual y física. Eso se resume. Entonces estamos hablando de mente, de cuerpo y de espíritu. Espíritu como podemos entenderlo en términos generales, ¿no? Porque hay creencias y separan el alma del espíritu. El espíritu para muchas creencias es la esencia divina que existe en cada ser humano. Y el alma es esa conciencia, ese aprendizaje que se va teniendo a través de la vida. Entonces, no voy a entrar a discutir, cada quien tiene la libertad de creer o de pensar lo mejor que le parezca, no es eso tema de discusión. Pero para podernos enfocar vamos a tomarlo como espíritu, lo espiritual, o sea, el espíritu está enfermo, ¿verdad? Mente, cuerpo y espíritu sería la trilogía. Para tocar lo que es la mente, hay que entenderla bien, porque según la psicología, la mente es el conjunto de capacidades cognitivas, emocionales y volitivas que permiten al ser humano interpretar, interactuar y responder al entorno. Repito, para la psicología, la mente es un conjunto de capacidades cognitivas, o sea, de aprendizaje, emocionales y volitivas que permiten al ser humano interpretar, interactuar y responder al entorno. La mente o psiquis representa el intrincado entramado de facultades cognitivas
emocionales y volitivas que dotan al ser humano de la capacidad para interpretar, interactuar y responder al entorno. Esa es una segunda definición. Hay una más sencilla, según la psicología, que dice la mente se puede... Te cerró tu micrófono, Mario. Algo sucede, se está cerrando automáticamente. Yo ni siquiera lo topé. ¿Hasta dónde me siguieron? Hasta la primera oración. La psicología. Ya. Según la psicología, también dice que la mente se puede definir como un conjunto de facultades intelectuales o mentales de una persona. La mente humana hace referencia al grupo de procesos psíquicos de carácter cognitivo que engloban funciones con la percepción, memoria y razonamiento. Ojo con esto. Es muy importante entender lo que es algo, lo que es la mente de cada ser humano. Cada quien tiene que entender un poco y debería estudiar un poquito y buscar los significados de lo que significa la mente. ¿Por qué? Porque si está relacionado la mente con el aprendizaje, que es la conectividad, está relacionado y engloba las funciones de percepción, de memoria, de razonamiento y todo lo demás. ¿Qué pasa si mi mente está afectada por la enfermedad del alcoholismo? Mi mente está enferma. Entonces, la recuperación de la mente no es un trabajito fácil y de cantar y de silbar. Es un trabajo Sí. sostenido, es un trabajo sostenido, es un trabajo que tiene que la persona, al menos yo lo hago, estar pendiente. Disculpa, Mario, yo cerré tu micrófono porque se estaban abriendo los otros. Ahora sí, abrilo, por favor. Abrilo, Ya, abrilo. ya, ahí está, gracias. Entonces, el trabajo de la mente, el recuperar la parte mental es un trabajo que debe ser consciente, tiene que ser disciplinado y tiene que ser congruente. Si mi mente está enferma, muy probablemente las funciones de percepción, de memoria, de aprendizaje van a estar mal encaminadas, van a estar mal encaminadas. Y generalmente escucho decir, ah, es una enfermedad, es la locura, falta de sano juicio, sí, falta de sano juicio, de salud mental. Es la locura, pero nos, a veces me he refugiado en esa locura. Sí, es la enfermedad, es la locura, pero ¿qué realmente tengo que hacer? ¿Cómo tengo que trabajar para poder recuperar mi mente? Y no es de la noche a la mañana, ni por un año, ni por un día, ni por un año. Es para toda la vida. Y toda la vida es un día a la vez, el día de hoy. Cada día hasta el día en que me muera. Hasta que el día en que me muera tengo que seguir trabajando mi mente. Y para eso tenemos un programa de recuperación. O tengo un programa de recuperación. ¿Cómo aplicar el programa de recuperación frente a eso? Esa es la primera parte. El cuerpo. El cuerpo es lo físico. Y el cuerpo está relacionado absolutamente con todo. Si no funciona bien mi cuerpo, si saludablemente no estoy bien, muy difícilmente voy a poder hacer las cosas que debo hacer. Y muy probablemente puedo descuidar mucho y puedo somatizar todas las emociones o algunas de ellas. Y el somatizar quiere decir enfermar mi cuerpo y dar síntomas de enfermedades. Hay especialistas que dicen que, por ejemplo, una de las causales del terrible enfermedad del cáncer y otras es el odio, es el resentimiento. Y hay mucha gente que va concatenando los problemas emocionales con la salud física. Y bueno, es muy interesante ver esa parte. Entonces ahí viene cómo voy a recuperar mi cuerpo, cómo voy a recuperar mi parte física. El sueño, la alimentación, el ejercicio, el descanso, el trabajo, la disciplina, el aseo fundamental, el aseo de mi cuerpo externo, el aseo de mi cuerpo interno, el aseo bucal, etcétera, etcétera. Vienen los chequeos médicos, diagnósticos y todo lo demás, revisión 2 veces al año en términos generales de exámenes y todo lo demás. Y tenemos mente, cuerpo y el espíritu.
Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Hay algo que me ha llamado mucho la atención. Y hay una definición de la mente que dice que es la potencia intelectual del alma. Y la potencia intelectual del alma está relacionada con el entendimiento, el pensamiento, el intelecto, el cerebro, la razón y la inteligencia. Puta, mi querida Andrea, es mucho más complicado de lo que aparentemente es. Si defino a mi mente como la potencia intelectual del alma, o sea, mi alma, mi espíritu va a aprender a través de mi cuerpo, a través de mi mente, y eso me va a llevar y me dispone a un entendimiento, a un pensamiento, a un aprendizaje, a razonar, a actuar inteligentemente, etcétera, etcétera. Imagínate cómo se distorsiona, cómo se puede distorsionar todo ese aprendizaje, todo ese pensamiento, toda la intelectualidad del razonamiento. Y obviamente mi cerebro también está enfermo. Wow. Tenemos que aquí hacer un paréntesis. La afectación de la enfermedad del alcoholismo por adicción directa al consumo del alcohol, ese es el caso de los alcohólicos y alcohólicas que son adictos al alcohol, y ahí viene la diferencia con el familiar o el amigo o la persona que está afectada por la enfermedad del alcoholismo, pero que no es adicto al alcohol. La gran mayoría de las personas que están al anón de familiares no son adictos al alcohol, pero están afectados por la enfermedad del alcoholismo. Y ahí hay que separar las dos cosas. Hay un estudio que es el síndrome de recompensa genético, que se diferencia del síndrome de recompensa inmediato. El síndrome de recompensa inmediato es cuando tengo hambre, voy a comer, cuando tengo sed, voy a tomar agua, cuando tengo frío, me abrigo, cuando tengo calor, obviamente uso ropa más liviana, y cuando deseo hacer mis necesidades primigénitas, voy al baño o donde sea. En el cerebro del individuo adicto no produce los neurotransmisores suficientes para producir dopamina, serotonina, oxitocina. Y eso no lo digo yo. Hay un estudio científico de un equipo científico internacionalmente donde descubren que hay un gen aberrante, le llaman, en el sistema del individuo alcohólico, y no solo del adicto al individuo alcohólico, sino de los adictos a diferentes sustancias, o a los adictos a los deportes, o a los adictos a diferentes cosas, deporte, juego, etcétera. Y dicen los especialistas, repito porque lo estoy diciendo textualmente, tienen o tenemos un cerebro enfermo. Y esa es la parte donde generalmente no se concientiza en términos generales ni el individuo alcohólico ni los familiares del individuo alcohólico, porque hay bastante ignorancia frente a esto. Y la ignorancia no es que sean analfabetos, es ignorar o no tener la información frente a lo que se necesita. Por eso es esa lucha y misericordia de los familiares de los individuos alcohólicos en querer controlar, en querer cambiar las actitudes, la vida, conductas, etcétera, y acciones del individuo alcohólico. Y no pueden. Desperdician su vida y están en Alanón muchos años y todavía quieren seguir ejerciendo ese control que nunca lo tuvieron y no lo van a tener jamás. Es lo mismo que el individuo alcohólico que lucha por controlar el alcohol, y mucha gente llega hasta el final de sus días tratando de hacer eso. Y la cuestión es entrar en una conciencia y rendirse frente a eso, y punto, se acabó. Y tomar un programa de recuperación cualquiera que sea, o lo que sea, para poder salir adelante de esta situación. Ese es el asunto. Entonces,
Como estamos en el ambiente del panorama de familiares o amigos que no son adictos al alcohol, están en Al-Anon, ¿cómo voy a procurar mi mente, mi cuerpo y mi espíritu? Si podemos entender un poquito lo intrincado que es la mente y las conexiones con el cerebro, el espíritu y la vida misma, nos vamos a tomar el tiempo necesario para poder desglosar, poder pensar y reflexionar cómo voy a aplicar un programa de recuperación que me sirva. Que estamos refiriéndonos o estoy refiriéndome al programa de recuperación de 12 pasos, 12 tradiciones de Al-Anon. El otro día en un grupo, el día domingo, el día sábado, una señora, una compañera decía, tengo este problema, he estudiado los pasos, he estado en los grupos, estoy con mi madrina, rezo la oración de la serenidad y no me da resultado. Y a veces pasa eso y se siente o siento a veces de sentido que no hay o no tiene el programa esa capacidad para poderme recuperar íntegramente. Y a veces me he puesto a analizar por qué pasa eso. Es porque no he entendido bien, primero, la enfermedad que hay en mí. Y seguido de la mano, no he entendido bien el programa de recuperación que es para mí. Porque el programa de recuperación de la no es para otra persona. No es para el individuo alcohólico, alcohólica. No es para el ahijado, la hijada del compañero. No. Es para mí, punto, se acabó. Y entender el programa de recuperación a veces se entiende por encima. Pero ¿cómo aplicarlo a la mente? ¿Cómo aplicarlo al cuerpo? ¿Cómo aplicarlo al espíritu? Porque la enfermedad, si ataca de esa manera y en esos niveles, mi recuperación tiene que ser y estar ligada a esos tres aspectos también. Tiene que estar ligada a mi mente, a mi cuerpo, a mi espíritu. Y todo lo que engloba es la acción. Entonces tenemos primero, es como un triángulo, ¿no? Igual que el triángulo. Arriba está el pensamiento, el pensar, la mente. Abajo en un vértice donde están es el sentir, qué es lo que siento, están involucradas todas las emociones y todo lo demás. Y la otra sería la acción, pero todo engloba la acción, porque a través del pensar tengo que desarrollar mi aprendizaje, a través del sentir tengo que desarrollar mi parte emocional y a través de la acción mi parte conductual, que es el resultado de lo que aprendo y de lo que estoy ejerciendo. Y al final de todo esto, primero tengo que estar consciente de que soy un ser humano. Y como ser humano, en mi caso, soy un ser imperfecto. Y en mi imperfección se manifiesta y se puede manifestar la perfección de Dios, que es muy diferente. Ojo con lo que digo, esto es muy mío. En mi imperfección se manifiesta y se ha manifestado la perfección de Dios. Pero yo soy una persona imperfecta. La esencia, que es mi espíritu, es de imagen y semejanza, ahí es donde, pero los cuerpos mentales, emocionales, conductuales, etcétera, etcétera, es otra cosa. Entonces, hablar un poquito de esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque en estos tres niveles, el primer paso, escúchenme bien, por favor, y por favor, ojalá lo entiendan. El primer paso y donde comienza el programa de mi recuperación no es solo frente a la enfermedad del alcoholismo de la otra persona o de los comportamientos neuróticos, obsesivos, compulsivos de quien quiera que sea en cualquier parte del mundo. El primer paso lo he dado y lo hago a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual y a nivel conductual. Me van a decir, ¿cómo es eso? Claro, yo separo para poder practicar el programa, poder entenderlo y poderlo practicar correctamente en mí. A nivel mental, si logro entender, comprender, darme cuenta de las deficiencias mentales que tengo, de esa parte donde no se conecta adecuadamente con el aprendizaje, con la reflexión, con mis pensamientos, con mi intelecto, con mi razonamiento, etcétera, etcétera, hay algo que no está funcionando. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Y cuando no logro descubrir y no he podido descubrir algo, simplemente tengo que derrotarme y decirle, bueno, al Dios de mi confianza, sabes que en esta parte no puedo, no me doy cuenta, no sé qué hacer. Por favor, me derroto en esta parte mental, la enfermedad mental del alcoholismo. Hay un mal funcionamiento en mí. Pero si ustedes le dicen a alguien que está loco o que está loca, van a poner el grito en el cielo. Y por eso los profesionales definen que la locura es progresiva y fatal. Y la locura no descansa, porque ese es el trabajo de la enfermedad del alcoholismo, que quieres llevarme a cada instante, cada día, cada momento, hasta el último día de mi vida, hasta la muerte, de llevarme al caos. Esa es la funcionalidad de la enfermedad en mí, llevarme al caos. Y entonces, en esa parte mental, si me doy cuenta, como lo he hecho, de que querer ejercer el control sobre otra persona, sobre sus conductas, sobre sus decisiones, sobre sus acciones, o frente a la naturaleza, o sea, cosas que están fuera de mí, eso me lleva y me conecta directamente con el caos. Y eso es a nivel mental, porque tengo la falsa percepción de que soy el Dios del individuo alcohólico o alcohólica o de cualquier otro ser humano. Y no tengo ese poder. No tengo el poder de cambiar ni de transformar absolutamente a nadie. Entonces, si me doy cuenta de eso y me he dado cuenta de eso y que mi mente enferma quiere llevarme siempre a eso, a querer ejercer el control, ¿qué hago? Me rindo, me derroto y le digo al Dios de mi confianza, ese lugar es tuyo, no es mío. Tú puedes hacerlo, tú puedes transformar y cambiar a cualquier ser humano. Eso es un problema de esa persona contigo o este problema de la naturaleza es contigo. Yo no tengo nada que hacer. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy desactivando la negación para poderme enfocar en mi realidad, en mi entorno, aceptar mi realidad y adaptarme a la realidad externa. A eso me lleva el programa de recuperación. No a querer cambiarle la vida a los demás, ni dentro ni fuera de Al-Anon, sino a aceptar mi realidad y adaptarme a la realidad externa y vivir congruentemente con esa realidad a partir de la aceptación. Y eso comienza en el primer paso. Entonces, mi primer paso va a nivel mental. Mi primer paso va a nivel espiritual. Si mi espíritu está enfermo y sigue enfermo, porque la enfermedad está luchando, peleando y trabajando para que mi espíritu esté enfermo, y se enferma cuando quiero controlar, estoy poniendo un ejemplo, el control, y ahí ustedes, cada quien puede ponerlo, los rasgos de carácter negativo, que hay un listado maravilloso ahí en el cuadernillo para progresar de cuarto paso, y son como 80 o 100 que yo he logrado obtener, ver. Entonces, si mi cuerpo en esa parte se enferma porque mis emociones se enferman y están enfermas, tengo que derrotarme y tengo que comenzar a cambiar porque la ira me quita potencia y energía para el buen vivir. Porque el resentimiento, que no es más que otra cosa que odio, me quita la energía para vivir bien, correctamente conmigo mismo y con otros seres humanos. Porque la ira, el resentimiento, el odio, la envidia y todos los rasgos de carácter negativo, la avaricia, la soberbia, la gula, etcétera, me quitan esa energía para poder desarrollarme y vivir primero vivir bien conmigo mismo. Y si aprendo y logro vivir bien conmigo mismo, voy a poder vivir bien con los demás. O sea, no voy a fregarles la paciencia absolutamente a nadie. Y querer controlar la vida de los demás es eso, es quererles joder, fregar la vida a otras personas. Me friego la mía primero y luego friego a los de los demás, porque los demás no se van a dejar, a menos que haya un interés potentísimo económico.
Y si hay buen dinero y hay una economía buena, que me conviene hacerme el pendejo, el sonso, el bobo, que me controla, me hago el que me controla, ¿no? Pero tengo bastante dinero y billete, eso es otra cosa, las cosas materiales. Si mi espíritu está enfermo, ¿qué tengo que hacer el día de hoy para que ese espíritu se fortalezca? Porque está en un ataque continuo. Esa es otra de las grandes irrealidades que existe frente al programa. Se piensa que ya se dio el primer paso hace años y el espíritu está libre. Mi espíritu, así como mi mente y mi cuerpo, está constantemente atacado por la enfermedad del alcoholismo. ¿Dónde ustedes han leído a los profesionales de la salud mental que la enfermedad se curó, se fue de vacaciones, o porque estoy no sé cuántos años y hago servicio en Alanón y tengo como 50 hijados, ahijadas y sirvo en no sé cuántos grupos? Ya la enfermedad no existe. Esa es una falencia, es una falsa apreciación. Mi ser, y ahí vamos, el ser humano, mi ser que es cuerpo, mente, espíritu, está constantemente bajo ataque de la enfermedad del alcoholismo. Y es una enfermedad profundamente maligna, tenebrosamente maligna, insidiosa. Ustedes busquen en el diccionario de la Real Academia la palabra insidia, insidiosa, y se van a dar cuenta y lean las otras definiciones y van a llevar a mí, cuando hice el estudio, que realmente me quedé estupefacto, me quedé paralizado de ver la malignidad de la enfermedad del alcoholismo que permanece en mí. ¿Quién cree de ustedes que porque han hecho los pasos, las tradiciones, los conceptos, ya se curaron, están ya al otro lado de la enfermedad? ¿Por qué el programa es repetitivo? Es repetitivo precisamente porque la enfermedad emocional, mental, espiritual no descansa. Y esa es la trilogía. Entonces, ¿cómo ir aplicando el programa en la parte mental, en la parte espiritual, que va a fortalecer mi espíritu? Es el conocimiento de mí mismo. No es la justificación ni la racionalización de mis actos. No es la victimización ni la culpabilidad de mis actos lo que me llevan a una buena y madura recuperación. Es desactivar esa racionalización, esa justificación, esa victimización y esa culpabilidad la que me permite recuperar el control de mi vida, de mis emociones, de mis conductas, de mis pensamientos, de mis aciertos, bajo la dirección, el auspicio y el sostenimiento del Dios de mi confianza. Entonces, en esta trilogía de la recuperación, tenemos que tener, perdón que lo pluralice, pero tengo en cuenta o deberíamos tener en cuenta justamente el desactivar esa justificación y racionalización, victimización y culpabilidad, cuatro jinetes apocalípticos y enemigos de la recuperación. ¿Por qué? Porque, ojo, porque la obsesión se presenta en el campo mental y se puede presentar y puede afectar el campo espiritual, el campo físico, el campo emocional y obviamente el campo conductual. La obsesión de controlar, la obsesión de querer cambiar a los demás, la obsesión de querer tener la razón siempre, la obsesión por el perfeccionismo. Yo lo hago mejor, nadie lo hace como mejor que yo o como yo. No solo el individuo alcohólico o alcohólica tiene la obsesión por el alcohol. Esa es una obsesión, es la que le está llevando a una muerte acelerada y a una destrucción. Al familiar, a ustedes que no son adictas y adictos al alcohol,
la obsesión por cambiar la vida del individuo alcohólico, alcohólica, y la obsesión por querer cambiar la vida a quien quiera que viva con ustedes o a su alrededor, o en su entorno, o en su grupo, o en su estructura. ¿De dónde viene esa obsesión? El cerebro, según estudios de la neurociencia, nos miente, me parece que cada 5 minutos, lo que yo les envié algún rato el link de la investigación y de la frente a esto. Si mi cerebro me miente a cada momento, mi obligación es pensar y reflexionar sobre lo que me está dando mi cerebro y ver si es que esa información que me está dando mi cerebro es real o irreal o irreal. Si es irreal, tengo que aprender a decirle y a disciplinarle a mi cerebro que me dé información real, que me sirva, y que la información irreal no me sirve. Por eso es mucho el sufrimiento de las personas, de cosas que nunca han pasado, que nunca van a pasar y que posiblemente nunca no van a suceder. Se sufre por adelantado, se sufre por un posiblemente esto, y si pasa esto, y si pasa el otro. Es un mal funcionamiento, pero no nos damos cuenta de eso. La negación es profunda. Entonces, frente a estos aspectos, ¿qué es lo que me dice el programa de recuperación? El primer paso donde comienza todo me lleva, en primer lugar, a desactivar ese aparente control que pretendo o que he creído tener frente al individuo alcohólico, la enfermedad del alcoholismo y otros seres humanos. Es lo primero. Y seguido de la mano, ahí es donde el Dios de mi confianza me entrega las llaves de la liberación de la cárcel mental en la que he vivido por X tiempo y que vuelvo a esa cárcel mental cuando pierdo el sano juicio, sea por un momento o no. Las llaves de la libertad es la buena voluntad. Solo la buena voluntad abre la mente. Y en esta trilogía, para que vean lo que es poderosísima la enfermedad, vuelve a cerrar la mente a cada instante. Y muchas veces me ha pasado, no sé si a ustedes, que pienso que estoy haciendo lo correcto, que estoy meditando, que estoy orando, que estoy estudiando, que estoy... Cuando me doy cuenta, no estoy orando correctamente, no estoy meditando y no estoy haciendo los estudios que tengo que hacer a diario frente a mi vida y el programa, que no estoy haciendo el ejercicio que tengo que hacer, que no estoy haciendo las acciones correctas para cuidar mi mente, mi cuerpo, mi espíritu y obviamente mis conductas. Pero mi cerebro, mi mente enferma, me ha hecho pensar que sigo haciendo, y cuando hay un desbalance y hay un desequilibrio me asusto y digo, carajo, ¿por qué llegué a esta crisis? Y eso es lo que pasa con las crisis, porque no hay conciencia. ¿Cómo se llama nuestro amigo científico Andrea de Argentina? Martín Misetas, ¿no? Martín Misetas, ¿verdad? Miseta, sí. Sí, Miseta, Martín Miseta. Estuvimos en el Global Club la semana pasada y cuando le hice la pregunta frente a la exposición, frente a los familiares de los alcohólicos y alcohólicas, él dijo algo que es espeluznantemente real. El familiar es y hace lo que hace porque no tiene conciencia de ser. Y su distracción, su distractivo, su distracción es el individuo alcohólico o alcohólica o otros seres humanos, porque simplemente sigue huyendo de sí mismo o de sí misma. Yo les sugiero que esa grabación de Martín Miseta y de Liliana
de esta abogada, de esta doctora en leyes que estudia mucho la meditación y todo el asunto. Yo hago meditación con ella, estoy haciendo, porque me gusta la forma en que conduce y la metodología. Que la vuelvan a ver, está grabada. Ojalá, Andrea, si tú puedes. Sí, la bajo y la comparto. Igual Liliana ha estado Y aquí y viene el último viernes, el último miércoles de este mes también va a estar con nosotros Liliana. Nos acompaña mucho con la meditación, Liliana. perfecto. Entonces, sería bueno, ojalá que pudieras a ver si nos haces un favor de sacar el audio de esa conferencia, porque esa conferencia es como para escucharla algunas veces, ¿no? Hay una información impresionante en lo que hace Martín Miseta y lo que hace Liliana, y donde tuve el agrado de coordinar esa reunión. Y me reí un poco porque nos llevamos bien y era un tema que estaba pendiente desde hace algún tiempo. Bueno, volviendo a lo que dijo Martín, si el individuo familiar que está en Alanón no encuentra su esencia, su ser, entonces, ¿qué está pasando? A pesar de un programa de recuperación, a pesar de pasos y todo lo demás. Ahí hay algo que no está funcionando. Y esto tiene que ver con las habilidades y competencias de la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional, el programa está hecho con inteligencia emocional y ya lo hicimos en algún momento aquí mismo en el grupo, ¿te acuerdas? Que fui desarrollando inteligencia emocional con el programa y fue espectacular el asunto. Entonces, esas habilidades tienen que ver en dos aspectos, en lo personal y en lo social, en las aptitudes personales y en las aptitudes sociales. Y ahí vienen las habilidades. Viene la habilidad, desarrollar la habilidad de la autoconciencia. Y la autoconciencia, que es el conocimiento de mí mismo a través de la autoobservación, comienza en el primer paso. Lo primero que me pide el primer paso del programa es conciencia de mí mismo, que es conocimiento de mí mismo. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la autoobservación. Y el autoobservador es neutral, no es para juzgarse, no es para justificarse, racionalizar, castigarse. Es conocerse. Luego, aceptar esa realidad que hay en mí, cosas positivas y cosas negativas. Y no es me estoy yendo a un cuarto paso, porque esa es la mente cerrada de la mayoría de la gente que piensa que es un cuarto. No, el conocimiento del inventario personal comienza en el primer paso, se profundiza y las áreas se profundizan en un cuarto paso. Sino, ¿qué es lo que voy a aceptar en mí que no puedo cambiar? ¿Qué es lo que voy a aceptar en mí que tengo que corregir? ¿Qué voy a aceptar en mí que está correcto? Una aceptación real alma adentro. Que el control y el querer cambiar a la gente es porque mi mente está profundamente enferma, mi conducta está enferma, mis emociones están enfermas y muy probablemente mi sistema físico está enfermo, desequilibrado, presión alta, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Y luego, ¿cómo pretendo entrar a una rendición incondicional que me pide de las cosas que hacen incontrolable mi vida o, como dice, ingobernable mi vida? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué programa de recuperación estamos hablando si ni siquiera esa parte, que es lo elemental, lo he podido entender, lo he podido comprender? Entonces, un primer paso a nivel mental, un primer paso a nivel espiritual, un primer paso a nivel físico, un primer paso a nivel conductual, un primer paso a nivel emocional. Tú que haces los talleres de emociones, Andrea. Por eso yo te dije, sigue adelante con los talleres, porque esa es la base fundamental para desarrollar el programa de recuperación. Y es una maravilla lo que tú haces. Muy poca gente, casi nadie lo hace como tú lo haces. No, no he visto ahora. Entonces ahí viene la autoconciencia. Y la autoconciencia viene en una competencia personal que es en mi conciencia emocional. Tengo que desarrollar mi conciencia emocional. Tengo que tener una autoevaluación precisa. ¿Y qué es una autoevaluación? Me estoy evaluando, pero
dentro de la realidad, no sobre la ficción de la victimización, de la culpabilidad. Ah, es que yo hice esto porque el imbécil del borracho hizo esto. Ah, es que hice esto y reacciono a esto porque el imbécil del borracho dejó de beber, pero tiene un puto comportamiento como el que está teniendo. Ya se me fue una palabra en francés y no lo puedo decir de otra manera. Entonces, una evaluación mía de mí mismo, pero que sea real, que sea precisa. Y eso va a desarrollar también, tengo que ver, la autoconciencia me da confianza, porque me estoy conociendo. Ustedes no han oído por ahí a un compañero que dice que con el único ser que vas a vivir toda la vida hasta la muerte es contigo mismo. Y yo estoy de acuerdo. Con el único ser que vamos a vivir y que voy a vivir es conmigo mismo. Entonces, en estas competencias, en estas habilidades, la Bernice Guadarrama de España, la doctora, que es nuestra buena amiga Andrea, nos habla de la autorregulación. ¿Cómo nos autorregulamos? En el grupo, en el programa, hablando, dándonos cuenta. Y en la autorregulación viene el autocontrol. Si llegué a la NOM porque no sé controlar mi vida, si llegué a la NOM porque mi vida ha sido una mierda completa, estoy hablando de mí, un caos. Tengo que aprender a autocontrolarme, pues. Y en el primer paso comienza todo, por eso del programa. ¿Qué es lo que puedo controlar en mí? En mí, en usted, compañera y compañero, ¿qué puede controlar en su vida? ¿Y qué no puede controlar en su vida? Conciencia de eso. Desarrolla la confiabilidad. ¿La confiabilidad en qué? En un programa de recuperación, en un compañero, en una compañera, en padrino, madrina, en la confiabilidad en el Dios de su confianza, en su ser superioridad, etcétera, etcétera. La confiabilidad en mí, que ahora sí, si usted me dice algo, se va a quedar en mí. Si usted me pregunta algo y tengo la respuesta, voy a ser honesto y le voy a dar la respuesta, aunque a usted no le guste, como en este momento muy probablemente no le está gustando. Y bueno, y luego viene seguido de la mano la escrupulosidad, ser escrupuloso, ser honesto. ¿Pero con quién? Conmigo. En el diccionario dice que la palabra sinceridad es un sinónimo de honestidad. Y está bien, pero yo no uso y difiero honestidad con sinceridad, porque al ser honesto estoy conversando, compartiendo y le estoy dando lo que les estoy dando en este momento. No lo que ustedes quieran escuchar y endulce sus oídos y sus vidas. Sin embargo, en este momento, si yo activo y reactivo la manipulación, voy a hacer, les voy a mentir sinceramente. Voy a ser sincero, pero les voy a mentir. ¿Me entienden? Con sinceridad les puedo mentir y con sinceridad posiblemente quiera manipularles. Entonces, en mí no funciona eso. Y la manipulación es uno de los rasgos de carácter negativo que generalmente tienen los individuos familiares de los alcohólicos y alcohólicas. Y tienen un programa de recuperación de años, de pasos y todo, ¿no? Pero todavía siguen manipulando y quieren manipular al alcohólico, a la alcohólica, a otros individuos en el grupo, fuera del grupo y donde quieran. ¿Y cómo estará de distorsionada la mente de la otra persona que se deja manipular? O sea, los dos están enfermos, pero puta, el que se deja manipular está recontra más enfermo, más dormido todavía. Porque si a mí me quieren manipular y estoy despierto, estoy consciente de mí y todo, digo, no, gracias, no entro en ese baile, no entro en ese patín. No entro porque no voy a entrar, punto, se acabó. Eso es un problema suyo, conmigo no venga, quien quiera que sea. Luego, dentro de esas habilidades está la motivación.
¿Y en dónde nos tenemos que motivar? ¿Qué es la motivación? Es darme ese ánimo, ese querer hacer. ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que recuperar mi mente? ¿Por qué tengo que recuperar mi espíritu? ¿Por qué tengo que recuperar mi cuerpo? Porque posiblemente hay un afán de triunfo, pero ¿sobre qué voy a triunfar? Sobre mí mismo. Porque en este folleto de plan detallado hay los rasgos de carácter positivo y negativo. Y si yo me conozco y sé que tengo, y todos los seres humanos tenemos rasgos de carácter positivo y negativo, voy a, para mí es un triunfo cuando he trabajado en un rasgo de carácter negativo, pero he trabajado en el rasgo de carácter positivo y he triunfado el día de hoy. Y mañana posiblemente se vuelva a presentar. Eso está en manos del Dios de mi confianza. Pero ese triunfo, cuando me voy disciplinando, cuando salgo a caminar, cuando logro disciplinarme en la comida, cuando logro disciplinarme en mi vestir, cuando logro disciplinarme en las cosas que antes no podía hacerlo. Esa disciplina y ese afán de triunfo sobre mí mismo me da y crea un compromiso con quién, conmigo mismo. El compromiso es conmigo. Tengo que aprender a comprometerme conmigo para poder salir adelante. He oído por ahí que dice, tienes que comprometerte y hacer un pacto con Dios. Bien, respeto. Pero ni siquiera he podido hacer un pacto conmigo mismo y ni siquiera he podido comprometerme conmigo mismo para un cambio positivo, asertivo, empoderado, ecológico, sano conmigo mismo. ¿Cómo pretendo hacer un compromiso con Dios? Y en mi caso muy personal, el Dios de mi confianza no necesita un compromiso de ninguna clase conmigo, porque todo lo que me ha dado y me ha sostenido hasta en el caos, me lo ha dado absolutamente gratis y por misericordia. Y el sano juicio, la salud mental, donde no puedo corregir mi mente, es por obra y gracia y la misericordia del Dios de mi confianza, de ese ser superior. Porque frente a la locura y frente a estos aspectos, los pasos no son suficientes ni alcanzan, y ningún programa de recuperación alcanza. Es la gracia, el amor y la misericordia de ese ser superior el que sí alcanza, abastece y se expresa, ojo, y se expresa a través de un programa de recuperación como es el de Al-Anon y a través de las personas. Y ahí se marca la diferencia. Por eso a esta compañera que les decía que no le daba resultado y estaba en un profundo caos, a pesar de su fe, le dije, mira, en las circunstancias, yo no te voy a decir lo que vas a hacer, pero a mí me ha pasado algo parecido. Y en esas circunstancias lo único que puedo hacer, porque mi fe y mi creencia y mi asertividad es en la trilogía espiritual, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y me llevo bien con el Hijo, con el Padre no también, no tengo la figura paterna aquí en este mundo material, por eso tengo mis diferencias martica frente al Padre Celestial. Entonces, con el Hijo sí me llevo porque ha pasado lo que ha pasado. Entonces le digo, envía tu Espíritu Santo, le digo, porque tome control de mi mente, de mi cerebro y de todo mi cuerpo, porque ya no aguanto, no puedo más. Estoy al borde del colapso. Y funciona, y funciona. Y es ahí donde me olvido de pasos, de esto, del otro. Y después va él como que va sacando del cajón de mi cerebro las memorias, ¿no? Dice, suelta las riendas, lo primero, primero, vive, deja. Entonces voy a, y eso me lleva, sí, y todos esos lemas me llevan al primer paso. Entonces yo le digo a la compañera, le digo, yo hago eso, le digo, si te sirve, haz la prueba, no sé, puede ser que te sirva, puede ser que te dé resultado o no. En la motivación está la iniciativa. Tengo que aprender a desarrollar la iniciativa. Y la iniciativa es por mí mismo, porque quiero mejorar, porque quiero vivir bien conmigo.
No para pedir aprobación de la gente, pues tengo que cortar esa aprobación de la gente. No me voy a vestir, no voy a comer bien, no porque puta la gente me va a decir sí, no. O voy a portarme en el grupo, ni voy a hablar francés para que la gente diga, uy, qué maravilla, dejó de hablar francés, dejó de hablar ruso, dejó de hablar, qué maravilla. No, la iniciativa es por mí mismo y el optimismo es esas ganas de vivir, ese sabor a la vida. En México le ponen chile, ¿no? Le ponen chile, acá le decimos ají, le ponemos ají, pimienta, sal, sal, las especies para que la comida tenga sabor. ¿Cuál es la comida, el alimento de mi vida, lo espiritual? ¿Por qué hago yo? Porque estoy forzado. En los sociales, las habilidades que hay que desarrollar está la empatía. Y la empatía, en la empatía, que es el carisma, es el cariño hacia los demás, está el comprender a los demás. Y el comprender a los demás nos da la tercera tradición. ¿Qué nos dice la tercera tradición? Para que vean cómo el programa va concatenándose congruentemente con lo que estoy hablando y estoy diciendo. En la tercera tradición me dice, para los recién llegados, amor incondicional y aceptación incondicional. Y yo le agrego, no solo para los recién llegados, sino para todos. Esa es la empatía, comprender a los demás. Ahí voy a poder aceptar a los demás y voy a poder amar a los demás sin querer cambiarles, ni al compañero, ni a la compañera, ni al alcohólico, ni a la alcohólica. Y en el grupo, muy probablemente voy yo con un amor incondicional a todos los demás, con una paz, un amor, I love you a todo el mundo. Y una aceptación incondicional. Es que está enfermito, está enfermita, hay que comprender. Pero llego a la casa y a la mierda el alcohólico, la alcohólica y quien quiera que esté, no me vengas a joder, huevón, con estas cosas acá. Como dicen mis amigas las mexicanas, anda a chingar a la, ¿cómo es? Anda a chingar a la madre que te parió. Y es verdad, como dicen mis amigas las argentinas, las boludeces, no las boludeces, o sea, no jodas, o sea, no me jodas, no ves que vengo cansada, vengo trabajando y encima me vengo de Alanón y estoy cansada y no me jodo, no me jodas más. Ah, pues así es. Qué bestia, se acabó la tercera tradición ahí, Martita. ¡Qué maravilla! ¿A dónde se fue la trilogía de la recuperación? Al agua. Al agua. Entonces hay que ser congruentes. Ayudar a los demás a desarrollarse, esa es la empatía. Entonces el programa nos da a ayudar a los demás. ¿Quieres que te ayude? Mira, a mí me funcionó esto, a mí no me funcionó esto. Yo veo esto, es lo que... El que desea bien, el que no, no. Desean ayuda, aquí estoy. El que no, punto. Orientación hacia el servicio. ¿Cuál es el servicio? Mira, como pasos y tradiciones. Sin pasos no hay tradiciones. Hoy día una compañera de Estados Unidos que estuvimos analizando, estudiando el programa, yo le decía, ¿por qué crees? Ella se salió de su grupo de Estados Unidos porque en el grupo de allá se dedicaron solo a la socialización, ¿no? Al karaoke, al baile, a las comidas y no sé qué pendejadas y entonces a maltratar a la gente y las que más años tenían hacían malas caras a las nuevas, un poco de cosas muy simpáticas. Yo le decía, ¿por qué crees que es eso? ¿Por qué crees que pasa eso? Me dice, ¿por qué? Le digo, porque ni siquiera han estudiado y peor van a saber y peor van a poder experimentar y poner en práctica las tradiciones. Eso es todo. Las tradiciones de Alanón son un manual de recursos humanos impactante, impresionante, profundo, que sirve a quien quiera que sea, cualquier ser humano. Así no tenga ninguna adicción. Es un tratado de relaciones humanas profundo. Y si no se practica, es porque no se sabe, no se estudia. Porque las tradiciones, mi querida Andrea, no son negociables. Las tradiciones son y van como son, van como están. Los pasos puedo entenderlos, comprenderlos, practicarlos como a mí se me antoje y me dé la santísima y regalada gana. Pero las tradiciones no son negociables, son lo que son y punto.
Y en eso, por eso hay el servicio distorsionado que he visto, que la gente se dedica tanto al servicio dentro de la fraternidad, de un grupo, de Al-Anon o lo que sea, y se olvidaron del servicio en la casa, de recuperar a sus hijos, a sus hijas, de recuperar a sus familiares, de recuperarse su entorno familiar. Y pasan años. Y cuando los hijos, y eso les ha pasado a unas compañeras mías, los hijos, las hijas necesitan de Al-Anon, no quieren saber nada. Dicen, me quitó Al-Anon. Tú ausente cuando mi padre bebía. Luego, ausente por estar, disque en recuperación. ¿Cuándo estuviste con nosotros? Y en esto yo tengo una experiencia terrible que a mí me pasó algo muy parecido. Por eso, en mis compartires le digo a la persona, lo que aprendes aquí, estás 2, 3 meses, has aprendido y estás haciendo servicio, anda y practica en tu casa. Practica con tus hijos, con tus hijas, con tu esposa, tu esposo, con tus padres. Y a unos compañeros cuando salíamos de un grupo muy jóvenes, decían, ¿quiénes son casados? De 5 eran 3 casados. Le digo, vayan, atienden bien a sus esposas en todos los aspectos, inclusive en el emocional y sexual, porque si ustedes no lo hacen, va a asomar otra persona y lo van a hacer y ustedes van a llorar. No sean estúpidos ni pendejos. Vayan, practiquen en sus casas. Entonces, eso es lo que nos da. Aprovechar la adversidad, nos dice, esa es la empatía, aprovechamos el pasado, aprovechamos nuestras cosas, aprovechamos el nivel mental, espiritual, emocional en que hemos sido afectados, pues estamos sanando. Cada día es sanar, cada minuto es sanar, es ganar y ganar. A veces se estanca, a veces se retrocede, pero vamos por ahí, tenemos aliento. Y obviamente todo eso nos lleva a una conciencia política. Voy a decir, bueno, ¿y por qué vas a hablar de política? Porque en todo lado se hace política. La política externa es una cosa, pero hay una política dentro de Al-Anon. ¿Ustedes sí se acuerdan cuál es la política de Al-Anon? ¿Quién, me, ¿Quién tiene la respuesta? Ayudar a los familiares de los alcohólicos. Así es, muy bien, Brisa. Esa es la política de Al-Anon. Y lo dice. La política de Al-Anon es ayudar a los familiares y amigos de los individuos alcohólicos. Así es que no me vuelvan a decir por ahí que no hay y no se practica una política. Nuestra política en Al-Anon es muy diferente a la política externa. Es ayudar. Y dentro de eso, de ese ayudar a los familiares está el amor incondicional y la aceptación incondicional. ¡Wow! Y en las habilidades sociales, frente a estas habilidades de los aspectos mental, conductual, etcétera, tenemos la influencia, la comunicación, el manejo de conflictos. Miren cómo si eso, todo esto maneja la mente, todo lo que estoy hablando, todo lo que estoy compartiendo maneja la mente. Y nuestro cerebro tiene que disciplinar a la mente y nosotros tenemos que disciplinar a nuestro cerebro. Las habilidades sociales en influencia, ¿cómo influenciamos en los demás? ¿Qué dicen ustedes? Es atracción, nos dicen, ¿no es cierto? ¿Cuál es la influencia? Seamos atracción, no promoción. Si nosotros somos servidores que estamos empernados en un servicio y vamos y no damos paso a la rotación, ¿qué mensaje estoy dando? ¿Qué influencia estoy dando? Si estoy hablando de una séptima tradición y ni siquiera sé que para qué es la séptima tradición. Ustedes sí saben para qué es la séptima tradición, ¿no? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Para qué es la séptima tradición? Cada grupo debe ser económicamente autosuficiente y por lo tanto debe rehusar contribuciones externas. Es para mantener a nuestro grupo. Perfecto. ¿Y para qué más? ¿Cuál es la esencia de la séptima tradición? Y eso no está ahí escrito en esa parte. Tú, Martita, sabes. A ver, dale. Para que nadie nos gobierne. También Nos gobernamos nosotros mismos. la autonomía. ¿Cuál es, Martita?
Abre tu micrófono. Ábrele la Martita. Ya, ahí está. Para el agradecimiento por todo, el agradecimiento y por el amor que estoy recibiendo y por la recuperación que he tenido. El hecho de tener esa recuperación y lo que lo hago en gratitud. Perfecto, gracias Martita. ¿Y cuál es la esencia de la esencia? Practiquemos el primer paso, ¿se rinde? Tercera tradición, dice, cuando los familiares de los alcohólicos se reúnen para prestarse mutua ayuda, puede llamarse un grupo de familia Al-Anon, siempre que como grupo no tenga otra afiliación. Y el único requisito para ser miembro es tener un pariente o amigo con un problema de alcoholismo. Perfecto. A ver, se rinden, ¿no? Vamos a suponer que se rinden y están practicando y estamos practicando el primer paso. La esencia del séptimo paso, para mí, es el salvar vidas. Porque con el dinero mantienes un grupo abierto y con el dinero mantienes una sala por internet abierta. Si no hubiese habido un grupo abierto, yo no estaría aquí. Y posiblemente yo me hubiese suicidado. El dinero de la séptima esencialmente es para salvar vidas, no solo es para pagar los gastos materiales. El grupo somos las personas, no los muebles. Por eso hay que aportar conscientemente, aunque sea un centavo de dólar. Porque eso me engrampa lo que decía Marta, con la gratitud y el amor frente a lo que me han dado y lo que me dan, y frente a lo que Brisa muy cariñosamente nos ha expresado de lo que es la séptima tradición también y la tercera. Porque ustedes son los portavoces y los portadores del Dios de su confianza para salvar una vida. Y eso es un ahijado, un compañero, una compañera o una persona que va por información. Nosotros somos ese enlace, ese medio. Y en esto es una empresa espiritual y material. Y ahí es donde se funde lo espiritual y lo material, donde se espiritualiza la materia, que es el dinero. Así es que dejemos de ser tacaños y seamos conscientes. Seguimos. Entonces, si no hago eso, ¿qué influencia estoy teniendo? ¿Qué comunicación? Manejo de conflictos. Aquí tenemos conflictos. Nosotros somos personas conflictivas. Si tenemos una mente enferma, emociones enfermas, conductas enfermas, obviamente que vamos a ser conflictivos. Y hay liderazgo. El liderazgo, ustedes ya lo saben, todos aquí se necesitan líderes, las coordinadoras, los servidores, todos tenemos que irnos afinando en eso. La canalización de cambios, el programa es para un cambio, las tradiciones son para un cambio, los conceptos son para un cambio. Crear vínculos de amistad, de cariño, de respeto, colaboración y cooperación. Miren, colaboración y cooperación, colaborar, cooperar y desarrollar habilidades en equipo. O sea, ¿cuál es el equipo? Todo el equipo de servicio, el equipo del grupo, etcétera, etcétera. Información pública, esto, literatura, un montón de cosas. Miren cómo se va desarrollando las cosas. Y esto es importante. Voy a terminar porque no puedo avanzar más por el tiempo. En todo esto y en esta trilogía que estamos hablando el día de hoy, es en los tres aspectos y tres niveles, recordemos, mental, cuerpo y espíritu. El programa tiene que impactar en mí en esos niveles. Por eso a veces hay una disfuncionalidad y ha habido una disfuncionalidad en mí. Y lo dicen comúnmente, pienso una cosa, siento otra y hago otra. O pienso, o sea, no hay congruencia. La autoevaluación
La autoevaluación es fundamental y la autoevaluación no es solo en el cuarto paso. Ya vimos que comienza en el primer paso, que se va a profundizar y se va a ampliar en un cuarto paso y eso es para hasta el último día de mi vida. No, por ahí dicen, ya, si ya hicimos un cuarto paso, no vuelvas a hacer. ¿Cómo que no vuelvas a hacer? Mi mente, he hecho 4 cuartos pasos escritos, pero cada vez no es que comienzo de cero, sino que cada vez voy rellenando los espacios que no me recordaba o que mi mente no se acordaba, no me disparaba. Llega un momento en que mi mente comienza a disparar recuerdos, cosas y tiene que haber un equilibrio entre lo positivo y lo negativo, ¿verdad? Cosas positivas y cosas negativas. Por eso en el cuarto paso nos dice, si ven que la lista es más de cosas negativas, pare, vaya al primer paso. Está mal, no hay equilibrio. ¿Cuáles las cosas positivas? Y esa es la victimización y la culpabilidad. Nos hace enfocar, miren la mente distorsionada, el cerebro distorsionado, la conducta distorsionada, las emociones distorsionadas. Cuando solo me enfoco en las cosas negativas, en todo el mal que he hecho. Y puta, ¿dónde están las cosas positivas? ¿Dónde están las cosas positivas que hay en mí? ¿Dónde están las acciones positivas que he hecho en mi vida? Y por eso yo a una madre y compañera le decía, tú le diste, cometiste errores con tus hijos, sí, pero le diste en su momento lo mejor que pudiste de acuerdo a lo que tenías, hiciste lo mejor, que cometiste errores, cometiste como todo ser humano, pero ¿por qué te sigues culpando? Despierta, no sabes ni lo que es la enfermedad del alcoholismo, ¿qué te pasa? Portémonos serios, le digo en la recuperación, ¿por qué estás en la victimización y en la culpabilidad? En la autoembalación tiene una importancia el desarrollo del pensamiento reflexivo. Hay que reflexionar cuando uno está conociéndose, observándose, haciéndose una autoevaluación. Hay que desarrollar el pensamiento reflexivo. ¿Cómo me voy a regular? Ya lo vimos, el grupo, hablar con la madrina, el padrino, tal vez con el psicólogo, el psiquiatra, lo que sea, de acuerdo a cada persona. Esa es la importancia. Y puede tomar una forma de una retroalimentación autogenerada. ¿Qué significa? Que yo autogenero, me retroalimento con todo el conocimiento de mí. Hay que valorar el propio trabajo, valoren su propio trabajo, valoren su propia recuperación. Comprender y mejorar los procesos de producciones de aprendizaje. Eso es importante. Los procesos de aprendizaje en el programa, que desglosar. Si no entiendo una palabra, no entiendo una frase, ir al diccionario de psicología, al diccionario de la Real Academia, al diccionario de religión. Yo trabajo así, esa es mi metodología, porque mi mente no estuvo dispuesta a aprender correctamente y mi entorno ecológico, familiar y social no hubo la información correcta o yo no estuve en condiciones de aprender correctamente. Entonces, ahí hay algunos requerimientos, ¿no? Tengo que hacer tareas, tengo que hacer trabajos, tengo que hacer un proyecto, participación, etcétera, en mi vida. Y en este campo es, en el campo mental, emocional, conductual, espiritual, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que reflexionar? Tengo que tener asertividad, tengo que empoderarme, esa es la confiabilidad en mí, desarrollar la confianza en mí, porque vine con una confianza devaluada, casi en cero. Por eso dejé de hacer promesas. Cuando comprendí el programa dejé de hacer promesas. No le prometo absolutamente nada a nadie. Porque rompo y rompí todas las promesas que hice en mi vida. Simplemente veo y observo. Si puedo hacerlo, digo sí, sí lo puedo hacer. Y si no puedo hacer, digo no puedo hacerlo. O déjame intentar. O voy a intentar hacerlo. Todo esto en este famoso triángulo, diría yo, que es el pensar, la acción y el sentir, que viene el desarrollo del aprendizaje, el desarrollo de lo emocional y el desarrollo conductual. Va marcando absolutamente el programa de recuperación. ¿Y por qué? Porque, permítame, traje todo mi equipaje de estudios.
No me gusta meterlas de andar. Ahí en el primer paso nos dice, ojo, para que vean el nivel de afectación que hay. En el primer paso, hay un momento en que el programa de recuperación y el primer paso nos pone a la misma altura del individuo adicto, alcohólico y alcohólica. Porque nos dice, somos tan impotentes como el alcohólico y la alcohólica. Entonces hay que leer bien. Entonces, a veces hay cosas que no se entienden ni se comprenden. Entonces hay que desmenuzarlo. ¿Y por qué me pone a la misma altura? Porque se acuerdan que el cofundador de Alcohólicos Anónimos pone a la enfermedad del alcoholismo como un iceberg. Un iceberg, el iceberg, esa montaña de nieve que está flotando en el mar, la punta que sobresale, dices, el alcohol, pero todo lo que está sumergido bajo el agua, que puede ser hasta veces 1 millón o 10 millones más grande que la punta, es la enfermedad emocional o la neurosis. Y en esa parte, de ahí para abajo, idem con los individuos alcohólicos y alcohólicas. Idéntico. La única diferencia, y eso lo dicen los profesionales de salud mental, es la adicción al alcohol, pero en comportamientos neuróticos, etcétera, etcétera, de desarrollo de neurosis, vamos a la par con cualquier otro ser humano y con el mismo alcohólico y alcohólica. Por eso en el primer paso nos pone al mismo nivel. Por eso nos dice el primer paso, ¿cuál es tu lo primero que me pregunta, ¿cuál es tu motivación para seguir el programa? ¿Quieres cambiar al individuo alcohólico? ¿Quieres controlar la vida del individuo alcohólico y la enfermedad del alcohólico? O sea, ¿para qué quieres recuperarte? Y esa tendencia enfermiza se sigue manteniendo. Y hacemos 12 pasos y andamos en convenciones y un montón de cosas, pero seguimos con esa tendencia. Ni siquiera me he sentado a poder estudiar lo que realmente es la enfermedad del alcoholismo y sus consecuencias. Porque lo que nos dice en el primer paso, Al-Anon es muy chiquito, es incurable, no se puede detener, no hay que ingerir, son 3 o 4 líneas, pero eso no es toda la enfermedad. Y todo lo que hay es en referencia a las vivencias con la vida de los alcohólicos y alcohólicas. Entonces, ojo, para que vean cómo afecta a lo mental, a lo emocional, a lo conductual, a lo físico. La enfermedad mental del alcoholismo. Estamos hablando ahorita de la gente que no es adicta al alcohol. Estamos dentro de Al-Anon. Desarrollan trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos de conducta alimentaria. Puede desarrollarse anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastornos de atracón, que comen, comen y comen. Trastornos psicóticos, trastornos de personalidad, trastornos antisociales, psicopatía o sociopatía. Hasta ahí la parte, ¿no? Si te vas a decir, no, es que yo, ¿qué enfermedad mental? No, cuando uno va examinando y va estudiando realmente, ¿para qué necesito el programa de recuperación? Porque tengo que ser consciente de la enfermedad, del tipo de enfermedad que tengo y que permanece en mí y que va a permanecer hasta el último día de mi vida, hasta mi muerte. Tengo que saber esto. Entonces, ahí vienen los trastornos conductuales. Trastornos de aislamiento, de depresión, de agresividad, de irritabilidad, de ansiedad, de impulsibilidad. ¿Ustedes, con tanta borrachera del individuo alcohólico o alcohólica, no se aislaron? Nos aislamos. Y luego, si están en recuperación, igual nos aislamos, nos da vergüenza de todas las estupideces e imbecilidades que ha hecho el ebrio o la ebria. Y luego todos los comportamientos y todas las cosas y un montón de vainas. Hay neurosis de angustia, hay fóbica, obsesiva, la neurosis obsesiva compulsiva. Lo que decía frente al control. Lo que decía frente al control, frente a cambiar a la vida de los demás, al controlar las circunstancias. La obsesión
para que la gente y el grupo familiar o social me acepte y hago todo para que me acepten, me visto, me peino, los que se acicalan para que me acepten la gente, para que no me rechacen. Esas obsesiones, ¿no se han puesto a pensar? Por favor, chequen. Hay neurosis depresiva, neurosis de despersonalización, hipocondríacas, histéricas, etcétera, etcétera. Y además, ojo, la enfermedad del alcoholismo también puede desarrollar debilidades emocionales y mentales. Primero se hace una debilidad emocional, luego se hace una debilidad mental, o sea, va creciendo, y luego se hace una necesidad neurótica. Me va a decir, ¿y cuáles son esas necesidades? En otras palabras, si utilizamos el libro de rasgos de carácter, son los rasgos de carácter negativo. Esas son las debilidades emocionales. Comienzan como debilidades emocionales, pero se van acentuando en el individuo, en la persona, y se hace una debilidad mental. Y luego se hace una necesidad neurótica. Entonces está el egoísmo, la apatía, los celos, la envidia, la impaciencia, la impuntualidad, cobardía, carencia de autocontrol, egocentrismo, actitud controladora, mente cerrada, dependencia emocional, resentimiento, conformismo, ignorancia, desconfianza, depresión, tosudez, vanidad y un montón de cosas más. ¿Y cuáles son las necesidades neuróticas? O sea, ya cuando se desarrollan esto y se asientan, viene la necesidad neurótica de afecto. ¿No andamos buscando que nos amen? ¿No andamos buscando que nos quieran? Necesidad neurótica de tener pareja. Ando buscando pareja. Aunque ya no pueda coger ni pueda tener sexo, pero tengo que tener una pareja para por lo menos que me acompañe al cine. De necesidad neurótica de restricción, de poder. Quiero sentir el poder sobre la otra persona. Es una necesidad neurótica. Por eso es que quiero controlar, por eso creo que soy el Dios de la otra persona, ni siquiera me doy cuenta. Necesidad de reconocimiento. Puta, ¿cuánta gente hay que se mete en el servicio y está en el servicio porque quieren ser reconocidos, ser aplaudidos? Y el servicio no es eso. El servicio para mí es el grato privilegio de dar a los demás sin esperar absolutamente nada de nadie. Necesidad neurótica de atracción. Quiero atraer a la gente, a la multitud, de admiración, de logro, de perfección. ¿Y saben cuál es la peor necesidad neurótica que desarrollamos? Lo dicen los profesionales de la salud mental. De apego. Y el apego es la mayor fuente de sufrimiento. O sea, que en esta trilogía de enfermedad, que hay una trilogía de recuperación, la mayor fuente generadora de sufrimiento es el apego. ¿Y quién produce el apego? No es el individuo alcohólico o alcohólica, no es los otros individuos, somos nosotros. Es mi persona, muy probablemente cada uno de ustedes. Eso tiene que definirlo cada quien. Entonces nos hemos convertido en las mayores fábricas de sufrimiento autodestructivo, que es el apego. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces, para eso es el programa de recuperación, para ir ubicando y trabajando en esos 3 niveles. Andrea, si es que estoy fuera del tiempo, me avisas, porque, puta, esto, yo te dije, este tema Tranquilo, hasta ahora no se durmió nadie, tranquilo. Este tema es para unos 5 días seguidos, ¿no? Entonces el programa de recuperación me va dando eso, me va dando las herramientas necesarias para poder trabajar en el nivel mental, espiritual, emocional, conductual, a través de la acción, de ese contacto consciente conmigo mismo, y que me lleva luego a un contacto consciente con el Dios de mi confianza o el ser superior. Esta enfermedad, solo con el aspecto mental, es profundamente destructiva.
Y como hemos visto, y estamos conscientes que ya no solo es el aspecto mental, sino conductual, emocional y todo lo demás físico. O sea, realmente somos conscientes de la malignidad de esto. Y creo que yo tengo el poder sobre eso, no tengo el poder sobre eso. Sobre todo la enfermedad no tengo. El que tiene todo el poder, y por eso es la necesidad de un ser superior que tenga el poder para poder contener la enfermedad en todo el ámbito y profundidad en que se manifiesta en mí. Como humano, como soy imperfecto humanamente, lo único que puedo hacer es seguir trabajando, aplicando los pasos, las tradiciones en mi vida, en mi conducta, a nivel mental, emocional, conductual, físico. Y el primer paso es la clave fundamental absolutamente de todo el programa de recuperación. Y no está deslindado el primero del 12, ni del 11, ni del 10, ni del 9, ni del 8, ni del 7, ni del 6, ni del 5, ni del 4, ni del 3, ni del segundo paso. Y no está deslindado de ninguna tradición y no está deslindado de ningún concepto. El primer paso está concatenado congruentemente con todos los pasos, todas las tradiciones y todo el programa de recuperación. Entonces no es que porque ya di mi paso, puta, sí hace 10 años. Ese paso lo practico cada momento y a cada instante de mi vida. ¿Por qué? Porque estoy consciente de la enfermedad mental que tengo, que permanece en mí. Estoy consciente de la enfermedad espiritual que permanece en mí. Estoy consciente de la enfermedad conductual que está en mí. Estoy consciente de la enfermedad emocional que está en mí. Y estoy consciente de la enfermedad física que puede reactivarse en mí. En esos 3 parámetros que lleva todo esto, tengo esa conciencia y tengo que trabajar a cada momento y en cada instante. Porque cuando quiero cambiar la vida, quiero cambiar el tráfico, quiero cambiar lo que sea, o le pongo expectativa a algo, algún trabajo o alguna situación de mi vida, lo más probable es que me voy a frustrar porque no pueden salir las cosas como yo quiero, como yo pienso. Pueden salir un poco diferentes. Por eso, para eliminar la expectativa, que es a nivel mental, que me va a afectar en la función emocional conductual y mi estado de ánimo físico, le entrego al Dios de mi confianza y le digo, yo he hecho como humano el trabajo, he hecho lo que tengo que hacer y está en tus manos los resultados, punto. Y eso nos lleva al paso 12, a la información. Cuando ustedes y yo damos información a alguien, le damos, pero los resultados son del ser superior, punto. Sabrá si los lleva o no los lleva. Lo mismo es aplicable con nosotros. Entonces, frente a esa concientización, voy a decir algo y espero que no se ofendan. Lo más grave y más difícil dentro de los familiares de un individuo alcohólico y alcohólica es aceptar la parte de la enfermedad mental en ellos. En lo personal, a mí me costó mucho tiempo. En lo personal, me costó mucho tiempo poder aplicar el primer paso frente a lo mental y aceptarlo. Hoy acepto mi locura, acepto al Mr. High, al loco que está en mí, es mi buen amigo, converso y cuando esté inquieto lo saco a pasear, le saco a tomar café, les llevo al cine, les llevo al mar, les llevo a pasear y le hablo y le digo, no me jodas mucho porque si yo termino con mi vida física, tú también te mueres, así es que tú no te quieres morir, así es que llevémonos la fiesta en paz, ¿no? Y mejor veamos ese hilo dental en la playa que está muy hermoso y esas curvas estupendas. Hay que, y le saco al loco que mora en mí, saco a pasearlo, para no que haga destrozos, y lo saco a pasear de buen dato. Porque si el loco sale, cuando sale con ira, con resentimiento, con envidia o con lo que sea, caos absoluto. La concientización de eso no es más, ojo, en esta trilogía de recuperación, no es más que la aceptación incondicional de mí mismo con todas las cosas positivas y negativas que hay en mí.
la aceptación incondicional de la enfermedad del alcoholismo que permanece en mí y estará hasta el último día de mi vida. Y la aceptación incondicional de que tengo y me gusta trabajar mi programa de recuperación, que eso no quiere decir que he llegado a la santidad todavía. Como yo le decía a mi amiga el día de hoy, a mi amiga de Estados Unidos, mi compañera, le decía, no solo de pan vive el hombre, le decía. Así es que estoy muy lejos de la santidad, pero estoy caminando el camino del equilibrio, de la paz conmigo. Me cuesta muchísimo. Es un regalo del Dios de mi, la paz, la serenidad que se pide en esta trilogía está, todo lo que hemos hablado está resumido en la oración de la serenidad. Serenidad, valor y sabiduría es el ser superior. Y Él me da ese regalo, pero es mi responsabilidad contribuir, es mi responsabilidad mantenerla y es mi responsabilidad acrecentarla. Y la responsabilidad comienza conmigo. Así es que, amadas compañeras y amados compañeros, cada quien a bailar con su pañuelo, decimos acá en mi pueblo. Esto no me quiero alargar más, hay muchas otras cosas, pero más o menos ese es el resumen. No sé si es que les haya gustado o no. Me disculpan el francés por ahí. No fue mucho francés hoy día, pero bueno, algo es algo. Les agradezco. Ahí cerré el micrófono, Mario, perdona. Es para que todos lo puedan abrir. Abrí tu micrófono y te puedan hacer las preguntas. Déjate de boludeces, ¿ve? Bueno, pero meto el dedo mal. Estoy mayor. Vamos a saludar a agradecerle primero a Mario Gracias. con un emoji, agradeciéndole esto que fue tan importante, el entender que hay una trilogía en nosotros, ¿no? Y que el mismo no es una trilogía. Y si vamos a todos los credos, hay una trilogía. Entonces, es muy interesante y es muy importante. Bueno, ahí tenemos la manito de luz. Gracias, Teruel, gracias. Luz, adelante, podés abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. Soy Lucy, un miembro muy agradecido de Alanon. Híjole, Mario, me encanta. Buenas tardes. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Andreita, por tu servicio. Me encanta cómo te expresas, aunque ya Andreita dice que es ¿cómo se llama? El lenguaje francés, pero realmente así los mexicanos hablamos. Y ya como que eso casi, casi te dan de decir, párale, ¿no? O sea, en muchas ocasiones, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? O queremos que nos hablen así para entender, realmente, ¿no? Porque, híjole, ahorita que me estoy escuchando, eso me estaba riendo entre pura risa, dije, ay, Lucy, esto es Wow, para ti. Cada vez que hablabas y decías es que eran cocolazos para mí. Realmente, muchas gracias yo le agradezco mucho a Dios que me haya permitido estar en esta reunión. Muy pocas veces me conecto, no puedo, hoy, me decidí que me encerré y dije, voy a escucharlo porque voy a escuchar y fue de mucho beneficio. Pero nada más te quiero preguntar, Mario, la verdad, ¿por qué a mí me cuesta tanto trabajo poder aceptar en, en cuanto al alcoholismo? Yo de repente digo, estoy en el programa y bien bonito y todo bien, bien, pero al rato que veo tantito a mi alcohólico, ya lo estoy, como dices tú, chinga y chinga, ¿no? O sea, nada más con cualquier cosita y busco un pretexto para estársela y se la miento y se la digo, pero ¿por qué? Creo que la loca soy yo, porque lo debo de entender, o sea, eso es aparte de que está mal y yo me debo de respetar esa situación porque él me respeta, él no, al menos no viene tan que como estarme jodiendo, estarme diciendo, ¿no? Entonces, como que esa es parte, pero yo soy la que de repente yo digo, lo provoco y le digo y no sé, o sea, ¿por qué me está costando mucho trabajo aceptarlo como tal? A pesar que tengo mucho tiempo en el programa conociéndolo, pero vuelvo a caer a lo mismo. Entonces, esa es una situación que me está costando mucho trabajo aceptarlo como tal. Y y pues también a mí misma con mis situaciones de mi salud, ¿no? Siento que no es nada beneficioso para mí, principalmente, pero ¿por qué jodo a cada rato? O como decimos chingui chingue aquí como cuchillito de palo. Gracias.
Gracias, Luz, me has hecho, he disfrutado tu compartir, realmente he disfrutado, ¿por qué dices tú? ¿Tú quieres una respuesta, quieres una pastilla o una inyección a la vena, como dicen mis amigas también de ¿Cómo ahí, va, Mario? ¿Cómo va? Porque me o, gusta por eso cómo eres. o una mordida de vampiro? Mordida de vampiro. Mira, mira, Luz, hay una sentencia que es mundialmente conocida. Hay una sentencia que nos dejó aquel ser que dividió al mundo en un antes y en un después. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es una sentencia. Significa que nadie puede dar lo que no tiene. Y Alanón toma esa sentencia y le transcribe que todo empiece por mí, ¿verdad? Todo empiece por mí. Así no dicen en las reuniones, cierran, abren, puta, todo empiece por mí, que todo empiece por mí. Fabuloso. Y esta es una sentencia, si tú no has logrado entenderte, es porque no te conoces. Si tú no has logrado conocerte, es porque no has entrado en esa autoobservación de ti y ese conocimiento de las cosas positivas y negativas que te pide el primer paso. Muy probablemente no te conoces. Y por eso te falta la entidad de ser, lo que decía Miset, Andrea. Y probablemente no quieres conocerte y no quieres observarte porque tienes miedo de lo que puedas encontrar en ti. Y eso nos pasa generalmente a todos y me ha pasado a mí. A mí me daba pánico comenzar a conocerme. Y cuando uno no quiere conocerse a través de la autoobservación, de la autoconciencia, de lo que hablamos el día de hoy, es porque quiero huir de mí mismo. Y cuando uno quiere huir de sí mismo, Luz, el mejor refugio y el mejor pretexto para eso es el individuo alcohólico o alcohólica. ¿Sí me vas captando, ¿no es cierto? Es el mejor pretexto de refugio para mi huida el individuo alcohólico o alcohólica. Entonces me voy a fijar en lo que es, no voy a entender, no voy a comprender, y un montón de cosas. Si desactivo eso que está en la negación y me vuelco y cojo el primer paso, que es lo que hablamos el día de hoy, que va ligado a todo en esta trilogía de recuperación, y comienzo a conocerme las cosas positivas y negativas, y te voy a hacer fácil el camino. No pierdas el tiempo. Tú coge el plan detallado para progresar del cuarto paso. Ándate al listado de rasgos de carácter positivo y negativo. Al listado, no a las preguntas que se hacen, sino al listado, hay un listado. Y ahí vas a encontrar muchos elementos de los que tú estás hecha y tienes, que son rasgos positivos y rasgos de carácter negativo. Eso es primer paso. Yo me ayudo con eso. No va a faltar alguien que te diga, no, pero eso es cuarto. Sí, eso es para desarrollar. Por eso viene un desarrollo en el cuarto. Pero en el primer paso, tengo que observarme, tengo que saber quién soy, qué es lo que tengo de positivo y negativo. Y eso me va a ayudar cuando ya llegue al cuarto paso, porque te voy a llegar con una lista equilibrada de tanto positivo y negativo. Entonces, cuando tú comienzas a observarte y comienzas a conocerte, vas a comenzar a aceptarte incondicionalmente porque debes, es imperioso, Luz, dejar de pelear con uno mismo, no mandarse a la chingada de la madre que le parió a uno. Y seguir peleando, porque con el único ser, como decíamos, como dice ese compañero, vamos a vivir con el único ser, toda la vida es con uno mismo. Entonces, tú estás contigo misma 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. O sea, segundo a segundo, milésima de segundo, minuto a minuto, estás contigo mismo.
Tu centro de atracción y de fuga es el individuo alcohólico. Desactiva. Dile, no, señor, ese es problema tuyo con el Dios de tu confianza. Mi problema es conmigo mismo. El problema no eres tú. Esa es otra cosa que no vemos. El problema no es el individuo alcohólico o alcohólica. El problema está en nosotros. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de nosotros. Madurez emocional, dice el doctor Anthony de Melo, es aceptar que tengo un problema y resolver el problema en su dimensión que está en mí y dejar de echar la culpa a los demás. Entonces, frente a eso, tú vas a comenzar a hacer, vas a tener el entusiasmo y todo esto que hemos hablado el día de hoy vas a poderlo practicar en ti misma porque es para ti. Es porque vas a potencializar el amor, el respeto y la aceptación dentro de los aciertos y errores que como ser humana tienes. Acuérdate que tienes derecho a equivocarte, tienes derecho a acertar, tienes derecho a errar y tienes derecho, vuelvo a repetir, a acertar. Cuando tú te fijas y te concentras en ti, vas a ver que el foco de atención que te ha tenido toda tu existencia, porque el individuo alcohólico y alcohólica es como un vampiro negativo que te chupa la fortaleza emocional, espiritual, conductual, mental y a veces económica. Te roba, te chupa la paz, la tranquilidad. Y tú te acostumbras a eso. Y aunque el individuo deje de beber, pero sigue jodiendo porque es neurótico, la neurosis tiene que trabajar y tendrá que trabajar a brazo partido. Tú sigues, estás acostumbrada a eso. Entonces, esa influencia sigue chupándote toda la energía y tú te sigues debilitando. Y por eso llegas a estar enferma físicamente, llegas a somatizarse y todo lo demás. El momento en que te des cuenta y decidas desactivar eso con el primer paso, vas a liberarte. Por eso el Dios de tu confianza te entrega en el primer paso, y ya lo hablamos, las llaves de la liberación, que es la buena voluntad. Salir de la cárcel, de la prisión mental en la que estás. Tú debes ser el foco de tu atención, porque tú no vas a poderle dar a él comprensión, amor, cariño y todo lo demás si no tienes por ti misma. Eso es todo. Y eso se llama carencia. Entonces, si tú has sido una persona que ha carecido de amor, de felicidad, de paz, de tranquilidad, ahora tienes la oportunidad de proveerte y vas a retroalimentarte y vas a alimentarte y a proyectarte con el cariño que te den los demás si te dan o la comprensión y el entendimiento de otras personas. ¿Sí me captaste eso? Es fácil. Gracias, Mario. Dijeras, como dices tú, que con esos mexicanos, no te hagas. Ven, ponte a trabajar. No, Gracias. Luz, es cuestión de entender. O sea, si no entendemos esta parte, que es primordial, vamos a estar en ese atolladero. Yo me pasé algunos años con ese atolladero. Entonces, yo te digo, la cuestión es por este lado. Ahora, si tú ves una vía más asequible, más rápida, hazlo. Pero yo te estoy dando la mía, mi vía, mi prospección. Es por ahí para mí. Pero tú examina y vas a ver que es fácil, porque, escucha, es el control, es ese control, el querer controlar, eso es lo que te lleva directamente al caos. Tú no eres el Dios del alcohólico de tu vida. Tú no tienes el poder de transformar ni cambiar la vida de él. Entonces, tú desactivas eso, dale al Dios de tu confianza el lugar que se merece y se acabó el asunto, ¿me entiendes? Si logras entender y logras practicar esa partecita, solucionado tu problema y sigue para adelante. Olvídate del resto. Y cuando estés, te vuelvas a confundir, vuelves a aplicar y vuelves a reflexionar esa parte del primer paso, ya no en todo el asunto, sino solo en el control, con el primer paso. Me rindo incondicionalmente, acepto que el control vuelve mi vida ingobernable, incontrolable, yo no puedo cambiar a la gente ni nada, acepto alma adentro, me rindo incondicionalmente, le pongo en manos de mi poder superior, o sea, le pones en manos de tu poder superior, del Dios de tu confianza, y se acabó el resto. Y sigue, continúa la vida. ¿Me entendiste? Listo. Gracias, Mario. Tenemos a Carmen. Adelante, Carmen, desde la bella isla de Puerto Rico. Hola Mario, hola Andrea, hola mundo. Mario,
Esto es un programa de repetición y repetición. Quizás tú en otras ocasiones, incluyendo hoy, has dado respuesta a esta pregunta o esta inquietud mía. Yo vengo de una actitud de mucha negación, ¿verdad? Y de mucha baja autoestima de que tú no sirves, tú no puedes, tú no sabes y bla, bla, bla. La aceptación para mí ha sido un traje muy grande para yo colocármelo. ¿En qué sitio yo tengo que irme ajustando este traje? ¿Verdad? Para yo poder salir de esa negación y de esa acusación, como tú bien lo has dicho, que la obsesión mía era el alcohólico de mi vida, ¿verdad? Perdón, ya lo he soltado, pero como esto es, como lo dijiste, tu tema de las tres áreas, ¿dónde yo puedo ir cincelando o haciendo los ajustes para ir bajando la intensidad a la negación y poder ir fluyendo en la aceptación? Y te espero el miércoles que viene. Ya se activó la... Gracias, Carmen, un gusto saludarte. La aceptación, lo que neutraliza la aceptación, en mi caso, comienza con el conocimiento. No voy a aceptar algo que no conozca. Por eso es el problema, lo que hablábamos con Luz en antes, ¿no? Y el problema comienza que yo no me voy a aceptar ni me acepto porque no me conozco. Y no voy a trabajar un programa de recuperación en mi autoestima, que es muy enferma, que ha estado muy enferma, y la voy a ir sanando porque no me conozco. Entonces viene primerito el conocimiento, que es la observación en mí mismo. Cuando te observas, puedes aceptar alma adentro, no de la garganta ni de la boca para afuera, sino alma adentro, corazón adentro, espíritu adentro, que esa deficiencia emocional, ese rasgo de carácter negativo, esa cosa negativa, vuelve mi vida incontrolable, que no tengo poder frente a eso. Cuando acepto, escucha bien, cuando acepto, automáticamente desaparece la negación. La negación se presenta para que no veas lo que está pasando, lo doloroso o desastroso en tu vida. Porque no quieres ver, no quieres palpar, no quieres entrar en un contacto consciente contigo misma, que eso es lo que le pasa a la mayoría y me pasaba a mí. O sea, solo de pensar me daba miedo. No, es que me duele. A ver, vamos a entrar en contacto consciente con uno mismo. Entonces voy a entrar en contacto consciente con esa parte dolorosa, con esa parte que me fastidia o con ese rasgo de carácter negativo que está sentado en mí. ¿Qué va a pasar? No me va a matar. El miedo, ojo, ¿sabes? Lo que mantiene la negación es el miedo. Y el miedo lo produce cada ser humano, lo produce mentalmente. El miedo enfermizo. No es lo mismo que el miedo del instinto de conservación. El miedo que paraliza, ese es el miedo enfermizo, que no te deja actuar, entonces ahí se activa la negación absolutamente. Pero el momento en que observas, te pones en contacto y aceptas, y sí, yo cometo este error, yo tengo ese sufrimiento, vamos a ver a dónde me lleva. Una maestra de vida me enseñó a entrar en contacto consciente conmigo porque me decía, Mario, a ver, el miedo, no prenda la música, no se ponga a orar, abrace el miedo, a ver a dónde le lleva. Abrace la ira, deje que se exprese. Abrace el dolor, deje que se exprese. Entonces, cuando aceptas, automáticamente desaparece la negación. O sea, ya no vas a negar. ¿Qué hay para negar? No hay nada, porque ya aceptaste, punto, se acabó. Y la negación lo que sí vuelve a activarse y trata de activarse porque es parte de la enfermedad. Cuando la negación te paraliza porque no quieres que hagas las cosas, porque se siente amenazada la enfermedad en ti. Dentro de la Carmen hay una Misjai, o sea, hay una Carmen, un monstruo, como el cuento del Misjai, ¿no? O sea, en el hombre es el Mister, en la mujer es la Misjai, la loca de la casa que le decimos, le dicen.
tú debes ponerle el nombre que quieras. Entonces, Un alien, un alien. un alien, ese alien es el que se siente amenazado, amenazada y sabe que va a desaparecer. Cuando tú desactivas la negación a través de la aceptación, desaparece y punto, y deja de fregarte, hasta que se vuelve a presentar otro miedo y otra circunstancia y se vuelve a hacer el mismo trabajo. ¿Me entendiste? Gracias, Carmen. Entendí perfectamente. Gracias a ti por estar. Te espero el próximo miércoles y otros miércoles y otros días más en mi vida. Yo estoy muy feliz de verdad de personas como tú y otros compañeros que están ahí para eso, para ayudarme, no haciendo mi programa, sino dándome luz para que yo camine mi propio camino y pueda seguir hacia adelante. Gracias. Gracias, un gusto Gracias, saludarte. Carmen. Gracias, Mario. Voy a cerrar la grabación, nada más. Hasta aquí hemos escuchado a Mario Solís en el grupo Juntos Podemos Lograrlo, Trilogía para Sanar. Gracias a todos, gracias al grupo, gracias a todos. Gracias, Mario.